Un millonario solitario la encontró en la lluvia, sin imaginar que ella cambiaría su vida. Las calles de Sevilla parecían más un espejismo que una ciudad aquella noche. El pavimento relucía de agua, las luces anaranjadas de las farolas temblaban reflejadas en los charcos, y el aire frío mordía la piel como agujas invisibles. La lluvia no cesaba. Gruesas gotas caían con una cadencia casi cruel sobre los hombros encorvados de quienes aún se atrevían a andar. Pero él no era uno de ellos. Iván Ledesma caminaba erguido, con las manos en los bolsillos de su abrigo negro, como si la lluvia no existiera, como si nada lo tocara ya. Era tarde. Demasiado tarde para cualquiera que tuviera a alguien esperándolo en casa. Pero Iván no tenía nadie. El eco de sus zapatos sobre las piedras resonaba como un corazón que ya no sabía latir al ritmo de nada. Había perdido la cuenta de las noches así, deambulando sin rumbo, huyendo de la mansión fría que heredó cuando ya no tenía para quién habitarla. Le habían dicho toda la vida que ser un Ledesma era un privilegio, pero lo que él sentía no era privilegio, era un peso que no sabía cómo sacarse de encima. En el cruce de dos calles estrechas y sin nombre, algo lo obligó a detenerse. No fue un ruido ni una palabra, fue un temblor. Allí, en medio del empedrado mojado, una figura se arrodillaba sobre un charco oscuro, pequeña, apenas una silueta entre las sombras, con los cabellos pegados al rostro por la lluvia, y los brazos firmemente cerrados alrededor de una mochila gastada. Iván la miró unos segundos, intentando convencerse de que era solo otra de las tantas almas perdidas de la ciudad. Pero cuando ella levantó la cabeza y lo miró de vuelta, algo crujió dentro de él. Sus ojos, dos brasas inquietas, lo atravesaron con una mezcla imposible de orgullo y miedo. No pedía ayuda, pero tampoco la rechazaba del todo, y eso lo desconcertó. En todos los años que llevaba codeándose con mujeres de vestidos impecables y sonrisas vacías, nunca había visto una mirada así, viva, terca, y sin embargo rota por dentro. Dio un paso hacia ella, casi sin darse cuenta. La joven se irguió apenas, desafiante. Su cuerpo tiritaba bajo la lluvia, pero no se movía de su sitio. Iván se quitó lentamente un guante de cuero negro y lo guardó en el bolsillo. Luego, abrió el paraguas que hasta ese momento ni siquiera había desplegado para él mismo. Se inclinó hacia ella y en silencio, extendió la mano, ofreciéndole el resguardo del paraguas. Ella lo miró con desconfianza. Por un segundo, sus labios se apretaron, como si fuera a negarse, pero la lluvia, implacable, seguía calando su ropa y helándole los huesos. Finalmente, en un gesto casi imperceptible, aceptó. Sus dedos temblorosos rozaron los de él cuando tomó el mango del paraguas, y en ese contacto mínimo, Iván sintió un estremecimiento que no tenía nada que ver con el frío. Un silencio pesado los envolvió mientras la lluvia continuaba golpeando el paraguas con violencia. Iván no sabía por qué había hecho aquello, ni por qué no se marchaba ya. Solo sabía que esa mujer, esa desconocida de ojos oscuros y rebeldes, acababa de convertirse en algo imposible de ignorar. Y si quieres seguir escuchando historias donde las almas se encuentran bajo la lluvia, suscríbete para no perderte ninguna. La joven desvió la mirada hacia el suelo, murmurando algo que él no alcanzó a oír, pero su voz suave y cansada quedó suspendida entre ellos como un secreto. Y esa noche, bajo la lluvia, Iván Ledesma tuvo la primera certeza en años, su vida acababa de cambiar, aunque aún no lo supiera. El café olía a pan recién horneado y a humedad tibia cuando entraron. La lluvia seguía golpeando los ventanales empañados, y el leve murmullo de las conversaciones de otros pocos clientes se desvanecía ante la sensación de refugio que ofrecía el lugar. Iván sostuvo la puerta para que ella pasara primero. La joven, con la mochila abrazada contra el pecho y la ropa todavía goteando, dudó antes de cruzar el umbral, como si temiera que ese gesto de hospitalidad costara más de lo que estaba dispuesta a pagar. Eligieron una mesa en un rincón apartado. Iván pidió 2 cafés sin preguntar si ella quería uno. Cuando la taza humeante llegó, ella la miró con cautela, pero después de unos segundos la envolvió entre sus manos frías, cerrando los ojos al sentir el calor. Él no la observaba directamente, pero no podía dejar de notar cómo sus hombros, tensos como cuerdas,
poco a poco se relajaban. «No tienes por qué hacer esto», murmuró ella finalmente, con la voz rasposa y baja, casi como si hablara para sí misma. Iván levantó la mirada, la joven seguía evitando sus ojos. «No es nada», respondió él con calma, girando lentamente la taza entre sus manos. Ella alzó la vista entonces, y ahí estaban otra vez, esos ojos intensos, con el mismo fuego desafiante que le había hecho detenerse en la calle. Él notó que ella lo estudiaba con la misma curiosidad con la que él la había estudiado. En ese cruce silencioso, ninguno de los dos cedió. Su mirada cayó sobre la mochila, vieja, remendada en varios lugares, como si fuera lo único que había sobrevivido a demasiadas tormentas. Sin pensar, Iván preguntó, «¿Cómo te llamas?». Ella vaciló antes de responder, como si incluso su nombre fuera un secreto demasiado grande para compartir. «Clara». La palabra flotó en el aire entre ellos, sencilla, limpia. «Clara». «Iván», dijo él, casi sin darse cuenta de que lo decía. Ella asintió levemente, como si lo hubiera sabido desde el principio. Luego se inclinó sobre la taza y tomó un sorbo largo de café. El silencio que siguió no fue incómodo, pero sí denso, lleno de preguntas sin hacer. Cuando terminaron, Iván pidió la cuenta y la pagó sin discutir. Se levantó, y por un momento, dudó si debía ofrecerle llevarla a algún sitio. Pero ella se adelantó, colgándose la mochila al hombro. «Gracias», dijo, y entonces, con esa sola palabra, se volvió y caminó hacia la puerta. Él la siguió con la mirada mientras su silueta se perdía otra vez bajo la lluvia, su cabello oscuro pegándosele al rostro como una cortina. Algo en su interior le gritaba que no la dejara ir, que la detuviera, que le preguntara a dónde iba, qué necesitaba, si tenía un lugar donde dormir. Pero sus pies permanecieron quietos. No sabía qué hacer con esa sensación nueva que ella le había dejado en el pecho. Esa punzada que no era del todo dolor, ni del todo esperanza. Iván salió del café algunos minutos después. Afuera, la noche seguía igual de implacable, y aunque buscó con la mirada por las calles desiertas, no la encontró. Volvió a casa solo, como siempre. Pero esa noche, algo había cambiado en el aire frío de la mansión cuando cerró la puerta detrás de él. La imagen de Clara, con su cabello empapado, y esa mirada terca, seguía allí, como si hubiera entrado con él sin permiso. En el silencio de su dormitorio, Iván se sentó al borde de la cama y se llevó las manos al rostro. Esa extraña sensación en su pecho no se desvanecía. La lluvia seguía golpeando los ventanales, y por primera vez en años, él deseó que alguien estuviera allí para compartirla con él. Clara, un nombre que ahora latía dentro de él con una fuerza que no comprendía. La mansión estaba en penumbras cuando Iván llegó. La lluvia seguía cayendo afuera, como si las nubes no tuvieran fin, y la quietud de aquel lugar era más pesada que nunca. Un portón de hierro lo recibió con su chirrido habitual, y los suelos de mármol reflejaron sus pasos solitarios, mientras se despojaba del abrigo y lo dejaba caer sobre una silla. A veces se preguntaba para qué tanto espacio, si nadie lo habitaba realmente. Techos altos, cortinas gruesas, cuadros antiguos de antepasados, que lo miraban con la misma severidad que había aprendido a devolver al mundo. Se hundió en uno de los sillones del salón principal y miró a su alrededor, chimenea apagada, copas vacías sobre la mesa, un reloj que no dejaba de marcar las horas como un recordatorio cruel. Sacó el móvil y, sin pensarlo demasiado, abrió la aplicación de contactos. Pero por supuesto, no había ningún Clara en su lista. Lo cerró con un suspiro frustrado. ¿Por qué le importaba tanto? ¿Por qué esa muchacha callejera, con su mochila raída y sus ojos orgullosos, le había dejado esa huella en el pecho? Su mente intentaba convencerlo de que no era nada, de que apenas había sido una noche lluviosa y un gesto impulsivo. Él no era de los que se dejaban arrastrar por emociones pasajeras, pero las emociones no pedían permiso, y la suya, esa noche, estaba reclamando su espacio, negándose a disiparse. Se levantó y caminó hacia la biblioteca. Allí, en una esquina, había una fotografía en blanco y negro. La tomó entre las manos y la miró en silencio. Era su hermana, Inés,
sonriendo bajo un paraguas igual al que había ofrecido a Clara esa misma noche. Recordó la última vez que la había visto, antes de que un accidente truncara su vida demasiado pronto. Recordó la promesa que se había hecho entonces, no volver a necesitar a nadie, nunca más. Y sin embargo, aquí estaba, recordando la mirada de otra persona bajo la lluvia. Cerró los ojos y dejó que el retrato cayera suavemente sobre la mesa. Decidió que esa sensación no lo derrotaría, que por la mañana la borraría de su mente, como había hecho tantas otras veces con tantas otras cosas que dolían. Pero al acostarse, no encontró descanso. Daba vueltas entre las sábanas de seda, con la imagen de Clara persiguiéndolo entre sueños, su cabello empapado, la forma en que temblaban sus manos cuando tomaron el paraguas, la forma en que sus ojos parecían decirle, no necesito tu ayuda, pero por favor, no me sueltes todavía. Cuando finalmente el sueño lo venció, la lluvia seguía resonando en los ventanales, y en su mente, la certeza de que aquella joven había llegado para desordenarlo todo, ya no podía ser negada, porque aunque se dijera lo contrario, Iván sabía que quería volver a verla, y que en el fondo, ya no era capaz de seguir viviendo como si nadie le importara. Esa noche, por primera vez en años, soñó con alguien, y esa alguien se llamaba Clara. La mañana siguiente trajo un cielo gris, pesado, aunque la lluvia había cesado. Iván despertó temprano, algo poco habitual en él, con un solo pensamiento atravesándole la mente. Clara intentó distraerse con las rutinas de siempre, las llamadas de negocios, los informes que su asistente había dejado sobre el escritorio, pero las palabras parecían irrelevantes, lejanas. A media mañana, sus pasos lo llevaron, casi por inercia, al centro de Sevilla. Se detuvo frente al mismo café, donde la había llevado la noche anterior, pero el rincón donde ella se había sentado, estaba vacío, y el vapor de las tazas de otros clientes, no le decía nada. No tenía un plan, no sabía dónde buscarla, pero tampoco podía resignarse a no intentarlo. Se perdió por las calles, caminando sin rumbo. Fue entonces cuando, al girar por una avenida estrecha, algo llamó su atención. Frente a una floristería pequeña y desgastada, una silueta familiar intentaba acomodar un balde de claveles frescos sobre una mesita improvisada en la acera. Era ella, Clara. Vestía la misma chaqueta sencilla de la noche anterior, su cabello recogido en un moño apurado, y la mochila, fiel compañera, a sus pies. Su expresión era concentrada, seria, como si esos ramos de flores fueran lo último que le quedaba en la vida, y no pensara rendirse. Iván se detuvo, apoyándose contra la esquina de un edificio, simplemente mirándola. Había algo hipnótico en la forma en que, a pesar del cansancio que se adivinaba en sus gestos, ella cuidaba cada flor con delicadeza, como si cada una mereciera su atención. Cuando terminó de acomodar su improvisado puesto, se sentó en una banqueta, entrelazó las manos sobre las rodillas, y se quedó esperando a los primeros clientes. La mañana avanzaba lentamente, y no parecía que muchos se detuvieran a comprarle algo. Iván no pudo evitar una sonrisa torcida. La dignidad que desprendía incluso en esa situación era casi insoportable para alguien como él. Caminó hacia ella con paso seguro, y se detuvo frente al pequeño puesto. «Buenos días», dijo él con suavidad. Clara levantó la mirada, sorprendida, y sus cejas se fruncieron apenas al reconocerlo. No dijo nada, pero esa chispa en sus ojos estaba intacta. Iván miró las flores unos segundos. Luego, sacó un billete del bolsillo interior de su chaqueta y señaló los claveles. «Me las llevo todas». Ella parpadeó, atónita, y enseguida negó con la cabeza, bajando la vista. «No necesito tu dinero», murmuró, su voz cargada de una mezcla de orgullo y desconfianza. «No es caridad», respondió él con calma. «Es un negocio. Tú vendes flores. Yo las compro». Clara lo miró fijamente durante un instante. La tensión entre ambos se hizo tan densa que el bullicio de la calle pareció apagarse. Finalmente, ella suspiró, se puso en pie, y empezó a recoger las flores, una a una, acomodándolas en un cartón. «Son 15 euros», dijo con voz firme, como si cada palabra fuera una declaración de independencia. Iván pagó la suma exacta,
y no añadió nada más. Tomó el cartón con las flores y la miró por última vez antes de marcharse. Pero al alejarse unos pasos, sin girar siquiera, lanzó una última frase al viento: no desaparezcas otra vez. Clara se quedó allí, inmóvil, con los ojos clavados en su espalda, mientras se perdía entre la multitud. Esa tarde, por primera vez, Iván llevó flores frescas a su mansión, y por primera vez en mucho tiempo, la casa no le pareció tan fría. Las flores frescas llenaron la mansión de un aroma inesperado. Iván las había dejado sobre la mesa principal del vestíbulo, sin molestarse siquiera en buscar un jarrón adecuado. Se quedó unos segundos mirándolas, sintiendo cómo el color de los claveles, rojo profundo, como una herida abierta, contrastaba con la monotonía de las paredes grises, y por primera vez en años, sintió que aquel silencio solemne ya no le era suficiente. Pasó la noche en vela, caminando de un extremo a otro de su biblioteca, pensando. A la mañana siguiente, con el primer rayo de sol colándose por las cortinas, hizo una llamada rápida. Pocas horas después, estaba otra vez frente a la floristería de la esquina. Clara estaba allí, como si nunca se hubiera movido de su pequeño puesto, con las mismas manos heladas y la misma mirada desafiante. Ella lo vio llegar, pero no se levantó. Iván se detuvo frente a ella y apoyó las manos en los bolsillos. Quiero hacerte una propuesta, dijo directamente. Clara arqueó una ceja, impaciente. No me interesa ningún favor, contestó con frialdad. No es un favor, es un trabajo. Ella lo miró en silencio, evaluando sus palabras. Iván continuó: tengo un jardín que lleva años descuidado. Podría contratar a cualquier empresa para arreglarlo, pero prefiero a alguien que entienda de flores y que no las trate como mercancía. Clara soltó una pequeña risa irónica y negó con la cabeza. ¿Me sigues para contratarme como jardinera? Iván asintió, impasible. Si quieres llamarlo así. Ella bajó la mirada, jugueteando con un tallo entre los dedos. Era obvio que la idea la incomodaba, pero también era evidente que necesitaba el dinero. Tras un silencio largo, finalmente respondió: está bien, pero no me mires con lástima, ni una sola vez. Iván entrecerró los ojos, como si aquella condición fuera tan absurda como comprensible. No lo haré. Esa misma tarde, Clara cruzó por primera vez el portón de hierro de la mansión Ledesma. Su figura pequeña y discreta parecía tragada por la magnitud del lugar. Caminaba con pasos cortos, con la mochila colgada de un hombro y el cabello recogido de manera descuidada. Cuando entró al jardín trasero, se detuvo en seco. Ante ella se extendía un terreno vasto, devorado por la maleza, con las fuentes secas y los rosales cubiertos de espinas y polvo. Era un espacio que alguna vez debió ser hermoso, pero que ahora no era más que un reflejo del abandono que habitaba en su dueño. Clara dejó la mochila en un banco y recorrió el jardín lentamente, rozando las hojas secas con los dedos, arrancando malas hierbas al paso. Había algo en su forma de caminar, de mirar las flores marchitas, que le recordaba a Iván lo que sintió al verla aquella noche bajo la lluvia. Esa mezcla de fragilidad y fuerza. Él la observó desde la ventana del salón, con una copa en la mano, y aunque no lo admitiera en voz alta, verla allí, inclinada sobre la tierra húmeda, devolviéndole vida a algo que él había dado por perdido, le provocaba una sensación extraña. Era como si de alguna forma, Clara no solo estuviera desenterrando las raíces secas del jardín, sino también las suyas propias. Cuando cayó la tarde, ella recogió sus herramientas y se dirigió a la puerta. Iván la alcanzó en el vestíbulo. ¿Volverás mañana?, preguntó él. Ella lo miró a los ojos y respondió con la misma determinación de siempre: sí, y cada día que sea necesario. Iván asintió, satisfecho, pero cuando la puerta se cerró tras ella, no pudo evitar apoyarse contra el marco y quedarse un rato allí, mirando el jardín, que aún estaba por florecer. Algo en su pecho le decía que no solo las flores volverían a brotar. Los días comenzaron a sucederse como páginas de un libro que alguien al fin se decidía a leer. Cada mañana, Clara llegaba puntual, con la mochila al hombro y el cabello recogido en una trenza apurada, y cada tarde se marchaba con las manos manchadas de tierra, pero con la frente en alto. Iván al principio,
La observaba desde la distancia, desde el balcón, desde las ventanas, desde el salón con una copa a medio vaciar en la mano. Pero poco a poco, su presencia dejó de ser silenciosa. Al tercer día, bajó al jardín para ofrecerle agua. Ella lo aceptó sin mirarlo demasiado. Al quinto, se atrevió a preguntarle cómo planeaba rescatar aquellos rosales cubiertos de espinas. Al sexto, se encontró agachado junto a ella, escuchando con atención cómo le explicaba la diferencia entre podar con cuidado o arrancar con ira. Y al final de la segunda semana, ya era imposible fingir que no hablaban de algo más que de flores. «Este jardín se parece a ti», le dijo una tarde clara, con las manos hundidas en la tierra, sin levantar la vista. Iván la miró, sorprendido, pero no dijo nada. Ella se limitó a sonreír apenas, como quien deja una semilla y no espera que germine enseguida. Los días pasaron, y la mansión comenzó a llenarse de pequeños cambios. Un ramo fresco en el vestíbulo, el aroma suave de lavanda en el pasillo, un banco nuevo bajo el limonero, donde a veces la encontraba descansando. Los empleados lo notaban, pero no se atrevían a decir nada. La casa parecía menos fría. A veces, cuando caía la tarde y la luz dorada inundaba el jardín, Iván se quedaba mirándola mientras trabajaba, preguntándose qué otra cosa era capaz de transformar esa mujer con sus manos, porque a él también lo estaba cambiando, lentamente, con la paciencia de quien sabe que las flores no se abren de golpe. Una tarde, mientras Clara recogía las herramientas, Iván se quedó observando su mochila gastada, la misma de aquella noche bajo la lluvia, la misma que ella no soltaba nunca. «¿Por qué la llevas siempre contigo?», se atrevió a preguntar. Ella levantó la mirada, sorprendida. Sus ojos se suavizaron, como si esa pregunta hubiera tocado algo delicado. «Porque es lo único mío que nadie me ha quitado todavía», respondió, sin más. Iván sintió un nudo en la garganta, pero no insistió, y en el silencio que siguió, comprendió que no era la única con miedo de perder lo poco que tenía. Esa noche, mientras la veía marcharse por el portón, pensó en cómo todo en su vida había sido posesión, contratos, papeles firmados. Clara no, Clara era libre, y eso era lo que más lo atraía y más lo asustaba al mismo tiempo. Las primeras flores del jardín comenzaron a abrirse a finales de la tercera semana. Los pétalos blancos y rojos parecían celebrar la persistencia de las manos que las habían cuidado. Esa mañana, Iván se detuvo junto a ella frente al rosal más grande, y notó cómo la luz del sol le acariciaba el rostro. «Está más hermoso de lo que recordaba», murmuró él. Clara lo miró de reojo y sonrió apenas, con modestia. «Las flores solo necesitan un poco de amor, lo mismo que la gente». Las palabras quedaron flotando en el aire entre ellos, tan suaves y certeras que Iván no supo qué responder. Y mientras la tarde caía, supo que ya no solo quería que ella arreglara el jardín, quería que se quedara, aunque aún no sabía cómo pedírselo. «¿Y tú, alguna vez conociste a alguien que cambiara tu vida poco a poco, sin que lo notaras? Cuéntanos en los comentarios, queremos leerte». La invitación llegó una mañana, sobre un sobre grueso con el sello familiar estampado en cera. Un baile benéfico en el salón principal del Hotel Alfonso XIII, el mismo que cada año reunía a las figuras más prominentes de Sevilla. Iván no era un hombre que soliera asistir a ese tipo de eventos últimamente, pero esa vez, cuando leyó la fecha y sintió la mirada curiosa de Clara sobre su hombro, mientras ella recogía un ramo en el vestíbulo, algo en su interior lo empujó a decir: «Quiero que vengas conmigo». Clara, sorprendida, se giró con las manos llenas de flores. «¿Yo?», preguntó, incrédula. «¿Tú?». Ella titubeó, insegura, bajó la vista y jugueteó con los pétalos. Nunca se había visto envuelta en nada parecido. El miedo brilló en sus ojos, pero él insistió, con voz firme: «No tienes que parecerte a ellos, solo tienes que estar a mi lado». Así fue como, 2 noches después, Iván esperó en la escalinata de la mansión, mientras Clara bajaba lentamente con un vestido sencillo, prestado por una de las empleadas. El cabello suelto, las manos crispadas sobre el bolso pequeño. Lucía nerviosa, como una niña aprendiendo a caminar sobre un escenario.
pero cuando la vio, algo dentro de él se ablandó. Era hermosa, de una manera desarmante, auténtica. El salón del hotel estaba lleno de luces cálidas y música elegante. Parejas ricas y bien vestidas se paseaban con copas de champán en la mano, saludando con sonrisas de compromiso. Iván la condujo del brazo con paso seguro, como si su sola presencia bastara para protegerla de las miradas. Pero Clara las sentía igual, esos ojos invisibles que la examinaban de pies a cabeza, las risitas ahogadas cuando ella pasaba, las murmuraciones detrás de abanicos de seda. Ella lo notaba, y cada comentario parecía clavarle una espina más en la piel. Al principio intentó ignorarlo, centrarse solo en Iván, en la música, en los aromas dulzones del salón. Pero cuando escuchó claramente a un par de mujeres susurrando, ¿quién será esa? Seguro otra de sus aventuras, y mira cómo se viste, pobre. Sus mejillas ardieron de vergüenza. La copa que tenía en la mano tembló, y sus labios se apretaron. Iván la miró de reojo y notó cómo su sonrisa forzada se quebraba poco a poco. ¿Estás bien?, murmuró preocupado. Ella respiró hondo, intentando mantener la compostura, pero no pudo más. Dejó la copa sobre la bandeja de un camarero cercano y dio un paso atrás. Lo siento, tengo que salir de aquí, dijo en voz baja, sin atreverse a mirarlo a los ojos. Antes de que él pudiera reaccionar, Clara ya estaba girando, apartándose entre la multitud, caminando rápido hacia la salida con la cabeza agachada. Iván sintió como algo dentro de él se rompía al verla huir así, como una flor arrancada antes de tiempo. Él la siguió hasta la entrada del hotel, pero para cuando cruzó las puertas, la vio perderse en la plaza, bajo una llovizna ligera que había comenzado a caer. La lluvia volvía a encontrarla a ella primero, siempre a ella. Iván se quedó quieto, bajo el dintel, con los puños apretados, y una ira helada creciendo en su pecho. Ira contra todos los que la habían hecho sentir menos, y contra sí mismo por no haberla protegido mejor. Por primera vez en mucho tiempo, no le importó lo que dirían los demás. Por primera vez en años, su corazón le gritaba más fuerte que su cabeza. Salió tras ella. La lluvia caló su cabello, su chaqueta, sus zapatos. Pero nada de eso importaba. La quería de vuelta. No solo por el jardín, no solo por las flores. La quería de vuelta, porque en ella había encontrado algo que ya no estaba dispuesto a perder. Si este momento también tocó tu corazón, dale like a esta historia, y sigue con nosotros hasta el final. La plaza estaba desierta a esa hora, solo una ligera llovizna pintando de plata las piedras, y el sonido hueco de sus propios pasos apresurados. Iván giraba la cabeza a cada esquina, buscando aquella silueta que conocía tan bien. Por fin la vio, estaba sentada sola en un banco al final de la explanada, con las manos cubriéndose el rostro y la mochila entre los pies inmóvil, empapada hasta los huesos. Iván se acercó despacio. Cada gota de lluvia que le golpeaba la espalda era un recordatorio cruel de lo que había permitido que ocurriera allá adentro. La mujer a la que más deseaba en el mundo estaba ahí, sintiéndose pequeña, herida, desplazada, por su culpa. Clara alzó la vista al sentir su presencia. Tenía los ojos brillantes de lágrimas, pero no de las que caen dulcemente, sino de las que se contienen por puro orgullo. Déjame sola, dijo con un hilo de voz, sin fuerza. Iván se quedó quieto frente a ella, empapado como un niño bajo la lluvia, negándose a retroceder. No, respondió simplemente, con esa voz baja y terca que ella ya había aprendido a reconocer. Clara apartó la mirada, y se abrazó a sí misma. No encajo en tu mundo, dijo con amargura. No soy como ellos, nunca voy a serlo. Las palabras le dolieron más a él que a ella. Iván se acuclilló frente a ella, bajando la cabeza para mirarla a los ojos, aunque ella intentara evitarlos. No quiero que seas como ellos, dijo despacio. No quiero otra máscara más en mi vida. Quiero a alguien que no tenga miedo de arrancar las espinas. Ella parpadeó, confusa. ¿Por qué yo?, murmuró, la voz quebrada. Iván inspiró hondo como si esas palabras hubieran estado esperando en su pecho desde siempre. Porque contigo no hay nada vacío, porque contigo vuelvo a sentir, porque desde esa noche en que te vi en la lluvia,
Ya no supe cómo volver a ser el mismo. El silencio se hizo espeso entre ambos, roto solo por el golpeteo monótono de la lluvia sobre los charcos. Clara lo miró al fin, sus ojos empañados pero vivos, llenos de preguntas, de miedo y de algo más profundo que aún no se atrevía a nombrar. Iván extendió la mano, abierta, como había hecho aquella primera noche bajo la tormenta. Por favor, susurró, no huyas otra vez. Ella lo miró largamente, las lágrimas ahora sí deslizándose por sus mejillas, y poco a poco, con un gesto tímido pero decidido, puso su mano sobre la suya. El contacto fue como una promesa silenciosa. Él la ayudó a levantarse y la rodeó con su abrigo, protegiéndola del frío, mientras la guiaba de vuelta. Caminaron juntos bajo la lluvia, despacio, sin decir nada más. De pronto, todo el mundo alrededor desapareció. No quedaban los murmullos crueles del salón, ni los ecos del pasado. Solo dos almas solitarias, que por primera vez, se habían encontrado del todo. Cuando llegaron a la mansión, Iván la condujo al jardín trasero, donde las flores que ella misma había revivido aún resistían la tormenta, erguida cada una en su lugar como símbolo de la paciencia y la fuerza. Clara miró aquel jardín, y comprendió que su trabajo había sido más que sembrar y podar. Había devuelto a Iván algo que él no sabía, que estaba buscando un motivo. Él la miró con suavidad, y aunque ninguna palabra salió de sus labios, sus dedos entrelazados hablaron por los dos. Esa noche, mientras la lluvia cesaba poco a poco, él supo que nunca más volvería a dejarla escapar. Los días que siguieron estuvieron marcados por un ritmo diferente. La mansión, que había sido fría y silenciosa durante años, empezó a llenarse de vida poco a poco. Cada mañana, Clara caminaba junto a Iván hasta el jardín, ya sin la distancia incómoda de antes. Ahora él la esperaba en la escalinata, con 2 tazas de café caliente, y un gesto cómplice, como si aquel fuera su nuevo ritual. El jardín florecía a una velocidad que sorprendía a todos. Las fuentes, antes secas y cubiertas de polvo, ahora rebosaban agua clara, rodeadas de lirios blancos y arbustos podados con esmero. Las rosas habían vuelto a abrirse en toda su plenitud, perfumando el aire con un aroma dulce y fresco, que se colaba por los ventanales hasta el interior de la casa. Pero no era solo el jardín lo que había cambiado. Iván también lo hacía, a ojos de todos. Se le notaba en el modo en que sonreía cuando la veía agachada entre las plantas, en cómo la seguía con la mirada, mientras ella colocaba flores en los jarrones del vestíbulo, en cómo la esperaba cada noche junto a la puerta, para asegurarse de que no se fuera sin despedirse. Ella, por su parte, ya no caminaba con la misma rigidez de los primeros días. Su mochila seguía colgando de su hombro, pero ahora parecía más ligera. Cada vez más, Clara se atrevía a bromear con él mientras trabajaban juntos, y hasta alguna que otra vez dejaba escapar una carcajada franca, que resonaba en los corredores vacíos de la mansión como un eco imposible de ignorar. Una tarde, Iván se detuvo en el centro del jardín, observándola mientras ella recogía pétalos caídos de los rosales. La luz del sol bañaba su cabello, y por un momento, todo a su alrededor pareció detenerse. Caminó hacia ella en silencio, y cuando Clara alzó la mirada, encontró en los ojos de él algo que no había visto nunca en nadie: gratitud. Clara, murmuró Iván, tomándola suavemente de la mano. Ella lo miró, confundida, pero no apartó la suya. No solo salvaste este jardín, dijo él, bajando la voz, me salvaste a mí. Ella parpadeó, sintiendo un nudo en la garganta. Durante tanto tiempo se había repetido que no necesitaba a nadie, que bastaba con sus propias manos para sostener su mundo, y ahora, en las suyas, entendía que también podía dejarse sostener. Esa tarde la cena no fue en el comedor frío y distante, sino en el jardín, bajo las estrellas. Una mesa pequeña, una botella de vino, y el aroma de las flores alrededor. Hablaron poco, pero no hizo falta más. Era suficiente con estar juntos, compartiendo esa paz que no habían encontrado nunca en ningún otro sitio. Cuando la noche cayó por completo, Iván la acompañó hasta la puerta. Antes de abrirla, la detuvo con un suave roce en el brazo. No tienes que irte si no quieres, susurró,
con un hilo de voz que revelaba más miedo del que él quisiera mostrar. Clara lo miró largamente, con ternura, y después sonrió. Aún no, respondió con suavidad, pero mañana volveré, y así, mientras la veía marchar bajo la tenue luz de la luna, Iván entendió que la vida estaba hecha de eso, de pequeños mañanas, que juntos formaban una eternidad. Esa noche, por primera vez, durmió profundamente, y al despertar, lo primero que pensó fue en ella. La primavera llegó sin hacer ruido, y con ella un jardín que ya no era el mismo. Las flores brotaban en todos los rincones, las fuentes cantaban con su agua clara, y los senderos de piedra brillaban limpios y cubiertos de pétalos. El aire estaba impregnado de lavanda, jazmín, y ese aroma inconfundible de tierra húmeda después de la lluvia. Esa mañana, Iván despertó antes que de costumbre. Caminó hasta el ventanal y abrió las cortinas para dejar que la luz de un sol tibio bañara la habitación. El silencio de la mansión ya no pesaba como antes. Era otro silencio, más ligero, como una promesa cumplida. Clara lo esperaba en el jardín, de pie junto al limonero que ahora estaba lleno de frutos pequeños y verdes. Vestía un vestido sencillo de lino, su cabello suelto al viento, y esa sonrisa apenas insinuada, que él había aprendido a leer mejor que cualquier libro. Al verlo acercarse, ella se giró, y lo miró con una ternura que le quemó el pecho. «No pensé que madrugarías tanto», dijo, con esa voz que aún lo desarmaba cada vez. «Tampoco pensé que un jardín pudiera ser más hermoso que una mansión entera», respondió él, deteniéndose frente a ella, con las manos en los bolsillos. Clara rió suavemente, y apartó la mirada, como siempre que sentía que él le decía demasiado sin palabras. Caminaron juntos entre las flores, deteniéndose aquí y allá para admirar un rosal particularmente lleno, o para arrancar con cuidado una rama seca que se resistía a la nueva estación. Iván no dejó de mirarla ni un instante. Ya no era solo su jardinera, ni siquiera solo su refugio, era su hogar. En un momento, ella se detuvo, y señaló un pequeño banco de madera al fondo, junto a la fuente más grande. Él la siguió, y se sentaron uno al lado del otro, en silencio. La brisa jugaba con los cabellos de ella, y un rayo de sol se coló entre los árboles, iluminándola como si el mundo entero conspirara para que no pudiera apartar la vista. «Nunca pensé que volvería a sentir algo así», dijo él, al fin, con un hilo de voz. Clara lo miró de reojo, arqueando apenas una ceja. «Así», suspiró, buscando las palabras, «como si alguien me hubiera devuelto a la vida». Ella no respondió. En lugar de eso, apoyó su cabeza en su hombro, cerrando los ojos mientras sus dedos buscaban los de él. El contacto fue suave, natural, como si hubieran estado destinados a entrelazarse desde el principio. Se quedaron así, escuchando el murmullo del agua, el canto lejano de los pájaros, y el viento agitando las flores. Por primera vez en años, Iván sintió que el tiempo no le debía nada, que todo lo que había perdido, de alguna manera, había sido para llevarlo a ese instante. En ese banco, con Clara a su lado, el millonario solitario que una vez caminó bajo la lluvia, sintió que por fin había encontrado un lugar donde quedarse. Cuando ella alzó la vista, sus ojos brillaban con una mezcla de paz y certeza, y él sonrió, una sonrisa plena, la primera verdadera en mucho tiempo. Clara dijo, bajando la voz, «Quédate, para siempre». Ella lo miró largamente, y después asintió. «Ya me quedé», respondió, con esa serenidad de suya que parecía capaz de curarlo todo. Las campanas de la iglesia cercana sonaron a lo lejos, anunciando un nuevo día, mientras ellos se abrazaban bajo la sombra de los limoneros. Y así, en el corazón de aquel jardín renacido, Iván entendió por fin lo que significaba florecer después de la tormenta, porque a veces, todo lo que uno necesita para cambiar la vida, es encontrar a alguien que no tenga miedo de quedarse cuando más llueve. Y si quieres más historias donde la lluvia termina en esperanza, suscríbete y acompáñanos en cada nuevo capítulo.